Hidrosalá, en San Pablo, San Marcos. Vamos a hablar de ello porque, como ustedes saben, durante los últimos años hemos venido observando algunos incidentes con mayor o menor gravedad en hidroeléctricas, en explotaciones mineras y en otros proyectos, y este es uno de ellos. Para tratar el tema, dos personas: Carlos Mejía, diputado de URNG. Don Carlos, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y don Héctor Herrera, que es gerente de Relaciones Comunitarias de Hidrosalá. Héctor, buenas noches y bienvenido también. Y don Felipe Chicola, que me acompaña. Buenas noches. Hoy aquí no hay prelación femenina porque no hay fémina. Pero aún así te vamos a dar... La juventud primero. La juventud primero, te vamos a dar el orden de la palabra. Bueno, Héctor, buenas noches, diputado, muy buenas noches. Héctor, ¿nos podrías contar, para ponernos en contexto, qué es lo que ocurrió la semana pasada? Explícanos un poco los incidentes que se suscitaron en San Marcos hace menos de 5 o 6 días. Listo, muchas gracias. Mire, básicamente, antes de iniciar el proyecto de Hidrosalá, antes de iniciar el proyecto de construcción de Hidrosalá, la empresa ha desarrollado un proceso de 4 años de diálogo y socialización del proyecto con las comunidades, incluidos proyectos de inversión social con las mismas. El año pasado, con participación de la institucionalidad pública, las comunidades y la propia empresa, en las cuales participó la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Sistema Nacional de Diálogo, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Energía y Minas y otras instituciones, se desarrolló un proceso de diálogo de 9 meses, en la cual los líderes que se manifestaban opositores al proyecto no señalaron ningún elemento técnico, social, ambiental, que pudiera retrasar o impedir la construcción del proyecto Hidrosalá. Como resultado de eso, en enero de este año, la propia mesa de diálogo, con anuencia de los presentes y de los participantes en dicho proceso, en el cual se incluían bastantes comunidades que están a favor del proyecto, determinó que era importante empezar con la construcción de los procesos sociales, de los proyectos sociales del programa de responsabilidad social de la empresa. El 21 de enero de este año procedimos a ingresar maquinaria destinada exclusivamente a la construcción de una escuela y del mejoramiento de los caminos del área. Ingresamos sin ningún problema. Lamentablemente en horas de la tarde-noche, digamos, vecinos provenientes de las comunidades de la parte alta de San Pablo procedieron a hacer sabotaje a un puente Bailey que comunica al municipio, al casco urbano de San Pablo con las comunidades de la parte alta, dejando incomunicada a la finca argentina, que es el lugar donde se desarrolla el proyecto, y también a las comunidades de la parte alta. En horas de la tarde-noche recibimos amenazas de que se iban a presentar vecinos para quemar la maquinaria y quemar la finca argentina como tal. Estas amenazas se hicieron efectivas el día 22 en la mañana. De todo esto, pues hicimos las denuncias correspondientes a las autoridades. Lamentablemente no hubo presencia preventiva del Estado, y esa tal vez es la problemática más importante. En esta área, la Policía Nacional Civil firmó forzosamente un acta en la cual no puede ingresar desde el año 2010, es decir, la policía no ingresa en esa zona desde el 2005, y es evidente que hay un interés por generar o liberar esa zona de la presencia del Estado, ¿verdad? Las personas que ingresaron a la finca argentina fue aproximadamente una turba de 600 personas, portando más pasamontañas y armas de grueso calibre, incluidos AK-47. Evidentemente esto no es un tema de conflictividad social, porque las comunidades, cuando se oponen o se resisten, pues hacen procesos de forzar diálogos o de querer impedir los proyectos, pero no con AK-47, ¿verdad? Es evidente que hay un traslape de temas de crimen organizado, también con algunos líderes radicales que se oponen al proyecto, pero estamos muy preocupados porque no solo se pone en riesgo el proyecto, sino también la vida de los líderes comunitarios que están en el área. Diputado, su versión, usted es diputado de la zona. Después de oír esto, ¿qué agregaría, qué aclararía? Primero agradecer esta oportunidad. Segundo, decir que rechazamos como organización cualquier violencia que atente contra la integridad de cualquier persona y cualquier institución. Y decir de entrada que no estamos en contra de las hidroeléctricas, sino de los mecanismos en función de cómo se operativiza un proyecto de hidroeléctrico en el área. Primero que nada, un estudio que rompe con todo el marco legal que debe regularse. Segundo, un estudio de impacto ambiental que no existía. Tercero, con la falta de orientación de parte de la municipalidad, quien debió haber autorizado en su justo momento una licencia de construcción, no se tenía. Sumado a eso, a la falta de oportunidad de una empresa como es en este caso Hidrosalá, de no permitir un diálogo franco, abierto y transparente, genera las molestias de la población. Y les confieso que yo traté de mediar, traté de insistir y traté de contribuir en esa intermediación que es en el marco de nuestras funciones. La empresa
no asistió, el gobernador no asistió, el alcalde no asistió y había la gente con voluntad de querer resolver, de querer negociar. La gente molesta. Pasaron varios meses, varios años y ni la empresa da la cara. Por el contrario, empieza a querer comprar voluntades, regalando uniformes de fútbol, tratando de comprar las voluntades de la gente y casi que forzando a que la gente, por un obsequio, le firme que está de acuerdo. Eso no es correcto. Nosotros decimos que las comunidades ahí no están de acuerdo. Quienes ponen las denuncias en contra de los dirigentes son eminentemente trabajadores de la finca. Gente del área, que ellos, con todo el respeto, lo digo también, aquí tengo yo todo un expediente, en donde se demuestra que son trabajadores de la empresa Hidrosalá y de la finca argentina quienes ponen las denuncias en contra de dirigentes y los incriminan de hechos falsos, totalmente contradictorios, fuera del marco legal, y no es justo ni correcto que una empresa abuse sobre la base de una necesidad concreta. Hay un señor Casimiro muy pobre, que lo tienen del tingo al tango poniendo denuncias. Él pone la denuncia, él lleva la investigación, él lleva aparentemente las pruebas, y resulta que él hace la investigación. No se puede en este país. Yo aquí estoy acá justamente para decir que todas las acusaciones que hace la empresa Hidrosalá en contra de la dirigencia son falsas, no son legales y son arbitrarias. Aquí en el informe que hace el Ministerio Público indica que ellos no tenían toda la documentación, y al hecho concreto de la semana pasada ingresa la maquinaria con más de 200 policías en su contorno, quienes se quedan en el área. Coincidentemente, un día después queman la finca con armas de grueso calibre, habiendo ingresado a la policía. Y lo que pone en duda es que la policía entra en un área y sale escondidas. Entonces, aparentemente, ¿quién es el culpable? Que hay muchas dudas, hay muchas interrogantes. Lo que sí es cierto que las comunidades no han hecho. Es una acción operativa, militarmente hablando, de alguien que sabe de estrategia y de técnica militar. Héctor, el diputado nos menciona que que no hubo una licencia emitida en el marco de la ley, que no hubo una licencia de construcción de parte de la municipalidad, que hubo compra de voluntades de parte de la empresa, y ahora pues que hay acompañamiento de la policía. ¿Cómo responden ustedes a estos señalamientos? Con todo respeto, yo creo que al diputado le falta información, porque es evidente que ningún proyecto de esta naturaleza en este país puede hacerse sin haber adquirido las licencias de construcción, las licencias de operación por parte del Ministerio de Energía y Minas, las licencias ambientales también. Creo que hay que conocer bien cómo funciona el mercado eléctrico como tal y cómo funcionan las licencias de operación, porque ningún proyecto en este país puede operar como le dé la gana y no puede empezar sin tener previamente las licencias que dan las diferentes instituciones. En segundo término, realmente también me parece que hay que también conocer cuáles han sido los procesos de mediación que han existido. Si bien el diputado se ofreció oferta que nunca conocimos en la institucionalidad pública, que participó en la mesa de diálogo, y que si aún está a tiempo de hacerlo, lo invitamos a que lo vuelva a realizar. Nunca se socializó esa propuesta como tal, y al contrario, la dirigencia de URNG, como él señala que han sido perseguidos, yo creería que hay que conocer también que hay casos de miembros vinculados al partido político en el municipio de San Pablo, que tienen una orden de juez competente y tienen orden de captura por delitos gravísimos como secuestro e instigación a delinquir, y sobre los cuales hay material documental que el Ministerio Público recabó y que también evidentemente es básico. El caso de Casimiro Pérez me parece importante que usted lo señale, porque eso también ha sido señalado ante la Procuraduría de los Derechos Humanos. El día de ayer el señor Casimiro Pérez, el día de los eventos, perdón, fue retenido, fue golpeado, fue amarrado y fue amenazado de quemarlo junto con la maquinaria. Entonces es importante lo que usted dice, porque usted como diputado del Congreso de la República creo que tiene la obligación de mediar en los conflictos y no agravarlos. Digamos, el diputado presente, yo le invitaría a que tomara una posición reflexiva y que también que se informara, porque a final de cuentas, si bien la Policía Nacional Civil se retiró por un camino alterno, fue por lo que yo les comento, que fue derribado un puente Bailey por parte de los grupos paralelos. Entonces la invitación aquí, diputado, es a que en el municipio de San Pablo los liderazgos pues se enfoquen a generar diálogo y métodos pacíficos de resolución de conflictos. Yo veo aquí dos problemas
sustanciales. Uno es el proyecto en sí mismo, con todo lo que lleva de permisos o de trabajo y tal, y otro es la violencia. Ninguna causa, sobre todo de este tipo, es meritoria de una consecuencia como la violencia. Centrémonos en la violencia, no es la primera vez que ocurre. La postura, o ¿qué diría usted, diputado, a las personas que nos pueden estar viendo en relación con la violencia? Se han quemado maquinaria, se han maltratado personas. Primero que nada, decirle que Casimiro Martín Pérez lo viene diciendo desde el 29 de septiembre, del que puso la denuncia. Ellos dijeron de que desde ese momento había personas que querían quemarla. Ellos lo vienen cantando y la empresa lo sabía. Entonces, si es así, es una acción premeditada con toda alevosía y ventaja en contra de la gente humilde y pobre, que lo único que reclama es un derecho. Pero el tema de la violencia... La violencia es materializar estos planes, porque es el señor Casimiro López el que supuestamente fue detenido ilegalmente, el que supuestamente hace la denuncia, el que hace la investigación, el que presenta las pruebas y el que dice que va a quemar la finca. Aquí está el debido proceso. Pero usted dice que el señor Casimiro López es el autor de esto. Aquí hay una estrategia militar, que el señor de la finca de la Hidrosalá es un militar retirado y andan con planes ahí perversos. Miren, pues, el colmo de mal es decir que hay una guerrilla ahí en el área. Están hablando de temas de verdad fuera del orden y fuera de lo común, y que obviamente nosotros no compartimos con la violencia, que es lo que nosotros exigimos al Estado y al Ministerio de Gobernación que investigue. Hoy, por ejemplo, andan diciendo que es el narcotráfico. Me parece que si es así, es una responsabilidad de las fuerzas de seguridad que operen en el área. Entonces, la policía... La hipótesis que usted nos está presentando, diputado, es que fue la misma empresa la que quemó su maquinaria. Eso es lo ¿Qué ganaría la empresa haciendo algo así? Criminalizar a los dirigentes. Aquí hay una tendencia desde el 29 de septiembre del año 2013 para endilgarle una responsabilidad a los dirigentes, que lo único que hacen es promover la participación ciudadana, generar condiciones de auditoría social para que se cumpla con el primero, con el estudio de impacto ambiental. Segundo, con la licencia que corresponde al Ministerio de Energía y Minas. Eso no se ha hecho. Nosotros tuvimos, señor, en la Casa de la Razábal, tuvimos a los funcionarios y les demostramos que no había ningún cumplimiento de la ley. En la medida en que no se cumple ese proceso. Yo estuve ahí, nosotros lo citamos y les demostramos a ellos y le dieron plazo a ellos para cambiar las cosas. Y cuando eso pasó ya no nos informaron. Entonces aquí el tema es que aun cuando nosotros invitamos pública y abiertamente a un diálogo, que la empresa demostrara pues delante de la población que tenía todo lo correcto, no había el permiso de la municipalidad, compraron voluntades en el Consejo Municipal. Cuando usted dice compraron voluntarios, ¿exactamente a qué se refiere? ¿Usted conoce a alguien de la empresa que haya comprado, haya pagado a alguien de la municipalidad? Las autoridades municipales reconocieron que la empresa quería, bajo ese marco, comprar hasta Raúl Maldonado. ¿Quién es Raúl Maldonado? Raúl Maldonado es el dirigente social que él indica, que hoy tiene una orden de captura totalmente absurda, incorrecta e ilegal. Usted como observador o como funcionario público, no sé si comparte conmigo que las órdenes de captura del Ministerio Público hay que ejecutarlas. Sí, pero yo no puedo decir que el señor Trujillo me está violando mis derechos. Yo no puedo decir que el señor Trujillo de acuerdo, pero una orden de captura contra mí, estaría usted de acuerdo. Yo estaría de acuerdo en que emitan una orden de captura sin antes ser oído, citado y vencido. Bueno, digo yo que eso habrá que llevarlo a juicio. Aquí el tema es que el Ministerio Público no ha cumplido con una investigación, no ha hecho un trabajo correcto. O sea, la empresa no tiene los papeles, el Ministerio Público ha operado mal y encima ustedes pretenden comprar a la municipalidad. Pues mire, yo la verdad, yo creo que con todo respeto esto es un desconocimiento de los debidos procesos y del Estado de Derecho. La empresa, como les repito, cuenta con todas las licencias de operación, de impacto ambiental, y usted las puede revisar en el propio Ministerio de Energía y Minas y el propio Ministerio del Medio Ambiente. Ahí están los expedientes y se los podemos compartir públicamente como ya lo hemos hecho, por eso de diálogo. Y hay también un desconocimiento del debido proceso en la medida que una persona que ha sido víctima no puede ser el que arme la investigación, el que denuncie y que al mismo tiempo atente contra la propia empresa. Yo creo que hay una teoría de la conspiración en todo esto que no tiene como mucho sentido. La orden de
Maldonado, ¿por qué se emitió? Los delitos, mire, los delitos son relacionados con secuestro, Plagio de autoría, Que es, a ver, es el plagio en contra del señor Casimiro. O sea, él presenta la denuncia al Ministerio Público, investiga, solicita la orden de captura y eso es lo que desata todo el proceso. El 29 de septiembre, mire, varios delitos. Casimiro Martín Pérez, el 29 de septiembre, es retenido por, y digo los nombres, por Carlos López, Alfonso Chilel, Héctor López, Gerardo Ventura, Walfred López y Efraín Mauricio López, y dicen que el que está atrás de todo eso es Raúl Maldonado. Entonces, no capturan a ellos, pero sí emiten una orden de captura en contra de José. Pero eso es el Ministerio Público. Eso es el Ministerio, pero lo hace Casimiro Martín López, La víctima. Bueno, pero él presenta todas las pruebas en todas las cosas, ¿sí? bueno, pero si Y la concluye. víctima, vamos a ver, si la víctima presenta las pruebas y el Ministerio Público las admite, yo puedo presentar una prueba de que usted me ha agredido, que es un video que alguien me da, y el Ministerio Público lo admite, ¿por qué razón Porque hay presiones de la empresa. Y aquí en todo el proceso podemos decir que los abogados de la empresa, los empleados de la empresa, y todo es de la empresa, entonces aquí hay Entonces, tráfico de diputado, influencias, ¿usted está de acuerdo en que no se capture a este señor a pesar de que el Ministerio Público por el contrario, lo ha que permitido? hay un debido proceso. Y No, que pero ya todo- está, y el debido proceso es que hay una orden de captura. de manera incorrecta. Entonces, usted cuestiona la orden de captura del Ministerio Público. Es decir, usted digamos que manifiesta que el Ministerio Público lo ha hecho mal. A ellos dicen que las comunidades están a favor y no es cierto. Los empleados que ellos pagan son los que ponen acciones y han hecho un montón de alaraca. Las comunidades están en contra, no por per se, vamos a decir, sino por los mecanismos empleados por la empresa Hidrosalá que no han cumplido con el debido Muy bien, proceso. Y hemos llegado al tiempo, pero yo si ustedes quieren, los citamos para la próxima semana. Aquí se ha dicho que el Ministerio Público lo ha hecho mal, vamos a llamar al fiscal. Así es. Aquí se ha dicho que ustedes no tienen permiso, usted dice que sí existen los permisos, usted dice que no existen los permisos. Entonces, si ustedes hacemos un pacto con nuestros televidentes en que el próximo día nos centremos en esos tres temas. Uno, la empresa no tiene los permisos. Dos, vamos a hablar con el fiscal porque el Ministerio Público lo ha hecho de manera incorrecta. Y tres, si hay alguna comunidad que está a favor o en contra y también que quiere, vengan. los esperamos entonces el martes. Y que no sean los trabajadores, vamos a ver, porque un trabajador es obvio, va. Bueno, Pero, a ver, de alguna manera, centrémonos en esos temas solo y una luego- pregunta. ¿Acaso ser trabajador de la empresa le resta credibilidad para presentar una denuncia si él se siente violado en sus derechos? No, está bien, pero ¿por qué la empresa tiene que, si el señor Casimiro Pérez fue objeto de una agresión, pues obviamente tiene legítimo derecho? Por supuesto. Pero de actuar ante... Pero no es eso lo que él está Son haciendo. las personas contra... Pero resulta ser que ninguna de estas personas a las que él sindicó en su momento, porque vivió en carne propia, resulta ser que ninguno de estos, sino lo capturan a usted. Bueno, veamos qué dice el Absurdo, Ministerio Público al absurdo. respecto, si le parece. Ajá. Ok, entonces tenemos tres bandas la próxima semana. La empresa con demostrar las cosas, usted con los argumentos que nos haya puesto y el Ministerio Público que explique eso si le parece. Ya nos hemos pasado el tiempo. Entonces, siempre muchas gracias por la intervención. Hayan visto ustedes un debate todavía abierto que vamos a intentar pues redondear en la medida que podamos hacerlo el próximo martes con nuestros invitados. Diputado Héctor, muchísimas gracias por estar aquí y un placer siempre. Muchas gracias, mi amor.